Hola, vamos a practicar un poquito con la comunicación entre Blender y Lightwave, de manera que podamos aprovechar las ventajas que nos da Blender para aplicarlo a los renders realizados con Lightwave. Aquí tengo un cubo que he renderizado en Lightwave, versión Sketch, versión dibujo, y otro en color, este renderizado en Blender, de manera que podamos comparar en vivo y en directo cómo casan bien. Voy a hacer un merge por multiply en Fusion y podréis ver cómo el render que he sacado en una y otra cámara, una de Blender, una de Lightwave, pues casan sin ningún tipo de problema. Tenemos la versión Blender en amarillo, una preview rapidita para ver cómo funciona. Ya veis que no es una cosa muy espectacular, pero para el caso va a funcionar bastante bien. Y aquí lo mismo, lo que hablábamos con la versión dibujo. Vamos a dividir, a hacer un split en la pantalla de Fusion para verlo así por separado. Ya veis que sin ningún tipo de problema se ciñe uno y otro al render. Ahí lo podéis ver. O sea que obtenemos el mismo render desde un software que desde el otro. Pero tiene un poquito de truco, en el sentido de que la última versión de Blender, a la hora de importar un FBX exportado desde Lightwave, no lo importa bien, sabe Dios por qué. Y sin embargo en la 275A sí que lo importa sin ningún tipo de problema. No tenemos que tocar absolutamente nada para que se case. Y aquí tenemos una escena muy sencillita, 3 figuras sobre un plano, a las cuales vamos a exportar en formato FBX a Blender con el modo que nos aparece por defecto, que es el más avanzado, que es el que veréis en pantalla en un ratito, y que si nos salimos de él o buscamos otro de los que se nos ofrece, pues nos va a dar problemas porque no sería compatible con Blender. Estos son los settings recomendados. La verdad es que a mí me ha funcionado y no veo razón por la cual cambiar, pero siempre puede haber alguna mejora, aunque yo la desconozco. Vamos a exportar esta escena y esta misma escena la vamos a importar en la última versión de Blender y en la 275A, y veréis como en la última no nos funciona en absoluto. Bueno, importa y demás, pero la cámara no va de ninguna manera. Y eso que he probado diferentes settings antes de hacer este vídeo y no lo he conseguido. Igual es posible, pero yo no lo sé hacer. Y con la 275A veréis como a la primera obtenemos el macheo sin ningún tipo de problema. Aquí la última versión de Blender, en este momento. Vamos a importar la escena. Como podréis observar, objetos y demás, perfecto. Pero lo que es el tema de cámara, veréis cómo sale mirando para otro lado. Seguramente emparentándola a un null o aplicando un offset, o quién sabe, quizás cogiendo algún plugin que ahí he visto por ahí de cargar archivos .mod, podemos conseguir hacerlo. Pero ¿qué te voy a decir? Si podemos hacerlo directamente con una versión anterior, mejor que mejor. Así que ya veis que la cámara está, fijándonos en ella, pues por defecto aparece mirando para otro lado, de un desfase total de ejes. Así que mira, abrimos esta versión, la 275A, la ponemos a andar, eliminamos los elementos de la escena base, cargamos el FBX en cuestión y podréis observar cómo la cámara ya de primeras la vamos a tener perfectamente ubicada y orientada. Vamos a tener que tocar un momentito, si no me equivoco, porque ha salido la cámara pequeñita, el clipeo, que es el rango que puede llegar a ver, porque si las cosas están muy lejos, pues en el visor aparecen en blanco. Ahora mismo lo veréis porque está en esta pestañita de aquí a la derecha. Tocamos el valor máximo y ya podemos ver el encuadre. Vamos a compararlo en vivo y en directo con el de Lightwave. Fijaros en esta esquinita inferior derecha.
y la de aquí, aunque el visor del VPR no está recortado para enseñar exactamente el encuadre de cámara. Lo vamos a tocar ahora para que veáis cómo ahora veáis cómo sí que está clavado. Vamos a pasar de hacer el render porque ya visteis en la versión, en el ejemplo del cubo, cómo funcionaba perfectamente. Y lo vamos a hacer con un poquito de humo. Le he metido humo muy básico a esta escena en Blender y lo he exportado de manera que lo compongamos en Fusion y veamos cómo funciona perfectamente. Así que nos ponemos a ello. Esta es la escena de Blender, muy básica, el Quick Smoke. Los que conozcáis Blender ya sabéis que si pulsáis barra espaciadora y escribís Quick, os sale esta opción que se le aplicaría al objeto seleccionado y pumba. Ahí tenéis un humito rápido y bonito. Así que vamos ahora a llevarlo a Liveware. Este humo lo he renderizado ya previamente y lo vamos a componer en Fusion en modo Screen, ya que los objetos van renderizados como mate, es decir, negro absoluto, pero que a la vez tapen el humo para que no se vea si está entre la cámara y el objeto, y lo vamos a componer con esta escena Liveware, nuestro render de la escena Liveware. Aquí tenéis el render, lo vamos a llevar a Fusion y lo vamos a enlazar con un merge en modo Screen. Ya veréis cómo funciona sin ningún tipo de problema. No es precisamente una escena de Hollywood esto, pero bueno, para ver el efecto y que funciona es más que suficiente. Ahí lo tenemos. Vamos a moverlo un poquito y veréis cómo funciona sin ningún tipo de problema. Ahí lo veis, cómo se machea perfectamente y cómo funciona. Vamos a subdividir la pantalla de manera que veáis el render del humo en mate, con objetos en mate, y cómo casan perfectamente con el render. Pues nada, espero que os sea útil y empezar a jugar con ello. Un saludo.